Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿cierto? Más propiamente. Muy bien. Vamos a dar inicio con la predicación. Hace, ¿qué será? Unos 13, 14 años que yo llegué a este país. Y cuando llegué y empecé mi vida laboral y llegaba y empecé a trabajar en algo relacionado con la construcción, y cuando me di cuenta que acá, de acuerdo al sistema de trabajo, había que entrar de esta manera a una construcción. Si vas a colocar un clavo o si vas a colocar un tornillo, tienes que utilizar ciertos aditamentos que te van a facilitar. Cuando yo llegué, dije, estos gringos. Acá te tienes que poner muchas cosas para hacer una cosa. Te obligan a ponerte el cinturón de seguridad. Y yo sé que la experiencia de la mayoría de nosotros que venimos de Latinoamérica no nos gusta hacer esas cosas, ¿no es cierto? ¿No se refleja? Qué cansado, ¿cierto? Estás cansado trabajando con un casco, con unos lentes, con unos guantes, y tú dices, ¿y para qué? Y uno reniega. Al menos eso fue lo mío. Y tuve un accidente que casi me voló la pierna. Entonces dije, qué bien planeado, qué grandes que son estos gringos que imponen esas cosas, ¿cierto? Porque entonces se da uno cuenta y esas cosas son para nuestro beneficio. Y muchas veces no nos damos cuenta. Usted sabe que nos obligan a ponernos cinturón de seguridad para nuestro beneficio, no es para nadie más. Y lo tenemos que hacer. No sé si usted se ha preguntado. La impresión, lo que a mí me pasó cuando llegué a este país, que le comenté, fue lo que me impactó. Perdón, el control, acá está. Me impactó fue la manera en que había que vestirse para realizar diferentes actividades, ¿cierto? Y ahora yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿usted sabe cómo se tiene que vestir para vivir en el reino? No sabía, ¿cierto? Bueno, en esta mañana, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a revisar la vestidura que debemos de tener para vivir en el reino, ¿cierto? Para que no vaya a ser como yo cuando llegué a Estados Unidos y dije, wow, no le entiendo. Para vivir en el reino hay que vivir con una vestidura y la palabra de Dios nos habla de ella. Y de eso le quiero hablar en esta mañana. Nuestro pastor nos viene hablando a lo largo de estas predicaciones, nos ha enseñado, si se recuerdan esa imagen, que nosotros vemos al mundo de una manera, ¿cierto? Al mundo lo miramos de una manera, dividido en diferentes países, dividido en diferentes lugares donde habitan las personas. Pero realmente la realidad de las cosas es que así es que está dividido el mundo, en dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. No hay más. Y vamos a vivir en uno de los dos reinos, ¿cierto? Los que estamos acá, y se entiende que vamos buscando vivir en el reino de Dios. Queremos vivir en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, por eso yo en esta mañana les quiero hablar de esto. Miren, esto más o menos funciona así. Tal vez tú te estás preguntando y dices, tú lo miras así. O tal vez no lo crees, ¿cierto? No sé. Te voy a poner un ejemplo. En nuestra vida cotidiana existe otro mundo. Un mundo virulento y lleno de bacterias. Tú puedes creerlo o no puedes creerlo, porque no lo ves. Pero de que te va a afectar tu vida, tarde o temprano te la va a afectar. En algún momento de tu vida, tú vas a ser influenciado por un virus o por una bacteria. Tú o tus hijos. Lo creas o no lo creas. Lo veas o no lo veas. Así es en lo espiritual.
Tal vez tú no lo ves, pero es así. Y así es la realidad. Esta mañana en la escuela bíblica me impactó porque estuvimos viendo acerca de los demonios. Uno puede creer o no creer, pero de que te van a afectar, te van a afectar. Esta mañana leímos un pasaje que se los quiero compartir para los que no vinieron y para que vean la bendición que se perdieron por no llegar temprano. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 5, nos dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta aquí viene el punto donde lo que hace Dios. Lo que nos corresponde a nosotros dice así. Versículo 8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una realidad. Los cristianos tenemos un enemigo y es real. Y te va a afectar, lo creas o no lo creas. Continúa diciendo: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice? Estos padecimientos por influencia de este reino lo vas a vivir, porque dice la palabra de Dios que todos los cristianos van a tener que vivir esa confrontación de esos dos reinos. Y dice que se va cumpliendo en todos vuestros hermanos, en todo el mundo. O sea que no tan solo a nosotros, ni tan solo a esta iglesia, a todos los cristianos. Por eso es que mostrábamos esa imagen donde en todo el mundo está en confrontación de dos reinos. Muy bien. Entendiendo que la mayoría ya estamos viviendo en el reino, y los que no vivimos todavía en el reino están en el proceso de vivir, les quiero hablar yo por eso de la vestidura. En Efesios, el apóstol Pablo, a través de la revelación del Espíritu Santo, nos habla de esta forma de vestir para poder vivir en ese reino. Muy bien. Entonces, el concepto de reino no lo vivimos nosotros porque vivimos en un sistema democrático, ¿cierto? Entonces nos cuesta un poco de trabajo entenderlo. Y cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que nos tenemos que vestir con una armadura, como que no nos es tan familiar, ¿no es cierto? Porque cuando Efesios, ahora vamos a leer el pasaje, pero cuando el apóstol Pablo se pone a describir esta vestimenta espiritual de los cristianos, lo hace aluciendo a un soldado romano, que para su época era como asomarse por la ventana y mirar a un soldado romano, porque estaban por las calles, porque eran parte de su sociedad y ellos entendían perfectamente lo que les estaba diciendo. Hoy día, si nosotros nos asomamos por la ventana, no vamos a ver a un soldado romano, ¿cierto? Ni vamos a entender todo lo que nos está describiendo la palabra del Señor en referencia a este soldado romano. Muy bien. Como para nosotros ya no es tan cotidiano esto de hablar de un soldado romano y de las diferentes partes de una armadura, porque hoy en día ya no nos ponemos ninguna armadura para realizar ninguna actividad. Entonces yo decidí traerles un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo comparativo, ¿cierto? Una actividad que sea familiar en nuestros días, en nuestra sociedad. Entonces yo quiero hacer una pequeña comparación para que nos sea más ilustrativo y poder ir viendo las diferentes partes de esta armadura con una actividad que se llama el ciclismo. Entonces lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. A medida que la palabra de Dios vaya describiendo estas diferentes partes de la armadura, yo les voy a ir mostrando las partes que tiene que utilizar un ciclista para desarrollar su actividad y la vamos a ir comparando
con nuestra vestimenta que debemos de utilizar para vivir una vida espiritual en el reino. Muy bien. Comencemos con el pasaje para introducirnos un poco. Dice así en Efesios. Efesios 6:1. Dice la palabra del Señor. Pónganse, esta es la versión, nueva versión internacional. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Interesante que la palabra del Señor no se pone a querer explicar. Miren, es que hay un enemigo, tiene un adversario. Lo da por sentado y dice, tenemos un adversario, tenemos un enemigo. Así que es necesario que nos pongamos toda la armadura. A mí me llama la atención cuando la palabra dice toda la armadura. Y lo repite en varios versículos y dice, pónganse toda la armadura. Toda, completamente toda. Desde la más pequeña hasta la más grande. Toda. Muy bien, y continúa diciendo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Este es uno de los pasajes más descriptivos de lo que está sucediendo en el mundo, de esa batalla espiritual. Y continúa diciendo, por lo tanto, pónganse toda la armadura. Una vez más, miren qué reiterativo es el texto. Pónganse toda la armadura. Una vez más. Dice, para que cuando llegue el día malo, espera un poco, aquí hay algo especial. Dice que hay día malo, o sea que hay días buenos y hay días malos, ¿cierto? Es lo que está dando a entender. Hay días en los cuales es fenomenal, ¿sí? ¿No es cierto? Hay días como cuando venimos a la iglesia, que siento que estoy perfectamente y salgo con las pilas cargadas y vengo con todo y digo, ahora sí, Señor, me siento cerca de ti. Pero hay días que son malos y hay días en los cuales uno está bajoneado y unos días en los cuales son malos y vienen tentaciones y vienen diferentes situaciones como embates del enemigo que van a venir a nuestras vidas. Y como veíamos en el otro pasaje, dice, todos los cristianos van a vivir esto. Por lo tanto, todos los cristianos tenemos que ponernos toda la armadura, toda. Entonces continúa diciendo, para que después que pase ese día malo, esos días malos que tú tengas en tu vida, para que no hagan mella en tu caminar, para que no te afecten demasiado, debes de vestirte y para que puedas estar firme hasta el fin, dice, resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Para que cuando vengan esos días malos, yo esté de pie y esté parado y siga caminando el camino del Señor. Para eso es necesaria la armadura. Muy bien. Entonces, yo les comentaba esto, que lo que vamos a hacer. Por un lado, vamos a vivir el reino con el ejemplo del soldado romano y por otro lado, vamos a ver, irlo comparando con esta actividad, ¿cierto? Voy a quitar un poquito el saco para entrar más en confianza. Vamos a sentirnos en confianza, va a ser algo un poco informal, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir viendo estas diferentes partes de la armadura. Y la palabra del Señor, ahí tenemos un poquito más ampliado el soldado romano que vivía en el siglo I y ahí tenemos un ciclista de nuestra época, ¿cierto? Se va al parque aquí de la esquina a hacer ciclismo. Muy bien. Entonces la palabra del Señor comienza a describir la primera parte de la armadura y dice, ceñíos con el cinturón de la verdad. Muy bien. Un cinturón de los romanos en aquella época sería algo así más o menos. ¿Se identifican con eso? Como que hoy en día ya no es, ¿cierto?
ni siquiera un cinturón regular de nosotros. Muy bien, entonces, también para que un ciclista pueda desarrollar su actividad, algunas veces se lleva un cinturón en el cual lleva su agua, ¿cierto? Así que yo traje la mía para ilustrarles perfectamente. Aquí, miren, me la voy a poner. Y vamos a ir viendo. Entonces, este es la primera parte de la armadura. Entonces yo me traje mi cinturón, que va a simbolizar el cinturón de la verdad, la cual yo me pongo mi agua por aquí, mira, y me la llevo para todos lados. Muy bien. Esto es bien interesante. ¿Qué querrá decir la palabra de Dios cuando dice que yo me ponga un cinturón de verdad? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí Dios? Muy bien, vamos a analizarlo, vamos a verlo, qué es lo que quiso decir en ese momento. Miren, verdad, donde quiera que usted vaya, con quien quiera que usted hable, nadie le va a poder definir verdad. Es una de las contradicciones filosóficas más grandes que hay en la humanidad. Porque dicen que la verdad es relativa. Mi verdad no puede ser tu verdad. Y la verdad de un lado no puede ser la misma verdad en otro lado. Entonces la gente dice, es verdad de acuerdo a las circunstancias y al lugar donde estás, va a depender la verdad. Así lo definen los filósofos. Los filósofos, no los filósofos. Los filósofos lo definen y dicen, Platón se mató. ¿Qué es la verdad? Es relativa, porque lo que es verdad para mí, para otro no puede ser verdad. Pero ¿saben una cosa? Verdad lo define la palabra de Dios. Y esto significa verdad. Es el término que se utilizó en el original griego. Aletheia. Esto significa la realidad que se encuentra en contraste de la apariencia. La esencia manifiesta y veraz de algo. ¿Cómo está eso? Me quedé más confundida con esta definición. Se me quedo con la de los filósofos. Cuando menos se tiran la pelota uno para otro y nadie la define. Muy bien, déjame explicarte esto. Esto es así. Dice, la verdad significa la realidad de las cosas en contraste con la apariencia. Déjame explicarte. Hay gente que no vive una verdad, vive una mentira. Hay gente que dice, yo soy un hombre perdido en el cuerpo de una mujer, o soy una mujer perdido en el cuerpo de un hombre. Es una mentira, pero para ellos es la verdad. Y la palabra de Dios nos confronta con la realidad de las cosas. La palabra de Dios no creó homosexuales. La palabra de Dios dice que no creó lesbianas. Dios creó hombres y mujeres, pero esas personas viven en una mentira creyendo que es una verdad. ¿Cuál es la verdad de las cosas? Que Dios creó hombres. Dios dice que Él aborrece a los que se echan varones con hombres, varones con varones. Esa es la realidad de las cosas y no la mentira que están viviendo la gente. Muchas veces nosotros podemos estar viviendo una mentira y creer esa mentira como una verdad. La única manera de saber la verdad es siguiendo a su palabra, la cual nos va a decir la realidad de las cosas. La realidad de las cosas y del mundo donde usted y yo vivimos está expreso en su palabra. Los que no viven de acuerdo a la revelación de Dios están viviendo en una mentira. Y Dios nos llama a ceñirnos, dice, cíñanse, vivan una realidad, la realidad de Dios. Te voy a poner un ejemplo para ilustrarte. Hay un par de ejemplos en la Biblia que ilustran bien esto.
mira esto. El Señor va caminando con sus discípulos y pasa por un lugar donde los judíos no se mezclaban con este otro grupo. Eran los samaritanos. Y Jesucristo dice, yo voy a pasar por ahí. Entra a este lugar de Samaria y se encuentra una mujer. A una mujer que está viviendo una mentira. Su vida es una mentira. Y viene Jesucristo y la confronta con su realidad. La palabra de Dios dice, habla de sí mismo, de Jesucristo mismo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad. Esta mujer, al encontrarse con Jesucristo, se encontró con su verdad. Jesucristo se encuentra con la mujer y le dice, dame de beber. Y la mujer, y Jesucristo, en el diálogo, Jesucristo le dice, mira, el agua que tú tienes, vas a volver a tener sed. Yo tengo un agua viva que nunca más vas a volver a tener sed. Eso están dialogando. Y en el capítulo 15 dice, la mujer le dice, Señor, dame de esa agua viva para que no vuelva a tener sed ni siga viviendo, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces Jesucristo confronta a la mujer con su realidad y le dice, bueno, ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dice Jesucristo. Y ella contesta, no, no tengo esposo, respondió la mujer. Le dice Jesús, bien has dicho, no tienes ningún esposo, esa es tu verdad. Esa, le dijo Jesucristo, esa es tu realidad. Esa es la realidad de tu vida. Has buscado tu verdad en un lugar equivocado. Has basado tu vida en que tu felicidad te la va a dar un hombre. Y has divagado en eso. Esa era tu verdad. Tu felicidad era buscar a ese hombre. Y le dice, de cierto, has tenido 5 maridos y que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Ese término verdad es el mismo que se utilizó allá. Entonces viene Jesucristo y la confronta con su realidad. Ahora te hago una pregunta yo a ti. ¿En dónde has buscado tu felicidad? ¿En dónde está tu felicidad? Si Jesucristo te confrontara como confrontó esa mujer, ¿con qué te confrontaría? ¿Con la prosperidad monetaria? ¿Con ser alguien importante? ¿Cuál es la realidad o la que creemos que es nuestra realidad? ¿Con qué nos confrontaría Jesucristo? Hay otro pasaje bien interesante de comparar la realidad con las apariencias. Lot y Abraham. Lot era el sobrino de Abraham. Viajaron por un tiempo juntos por el desierto y llegaron a un punto en sus vidas que dice que sus pastores estaban peleando. Dios estaba haciendo algo en sus vidas. Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham, a él solo, lo quería él solo. Le dijo, vete de tu parentela, deja tu parentela. Y él no había entendido, se había llevado al sobrino. Entonces llegó el momento en que Dios lo puso contra su realidad y ellos tienen que separarse. Viene Jesús, viene y existe este diálogo entre Lot y Abraham. Y le dice, nos vamos a tener que separar. Nos vamos a tener que separar, dice, porque ya no podemos estar juntos. Tus pastores se pelean con mis pastores, ya no podemos seguir. Hagamos una cosa, Lot, mira, tú eres mi sobrino y yo te amo, yo te aprecio. Hagamos una cosa, separémonos. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado, no hay problema. Tranquilo, decide tú. Y Lot le contestó así y le dijo,
Alzó los ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Se paró Lot y vio por un lado, dijo, para acá está el desierto, ¿cierto? Se me va a morir el ganado. Para allá no voy. Miró para el lado del Jordán y dijo, wow, este es como una tierra, como un huerto donde se riega. Wow, es el trabajo perfecto. Para allá me voy. Es lo mejor que tengo que hacer. Tengo que ir para allá. Dice, como huerto de Jehová, como tierra de Egipto, dice, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en cuanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué le pasó a Lot? Alzó los ojos y miró. Miró con sus ojos. No miró la verdad. Miró la vanagloria de esta vida. Cuando hablaba Vitia hoy, me ministró el Señor. Vitia dijo una cosa, dice, tenemos que venir con sinceridad delante del Señor, sabiendo que Él sabe la verdad de las cosas. ¿Saben cómo tocó mi corazón? Te voy a poner un ejemplo. Así me habló el Señor. Me dijo, ¿te acuerdas cuando tú hacías algo malo y llegabas delante de tu mamá y ella ya sabía la realidad y te preguntaba, ¿qué pasó ahí? Qué humillante que es eso. Qué humillante cuando llegas delante de alguien y ya sabe la realidad. Y tú vienes tramando una mentira o tramando lo que le voy a decir, ¿cierto? Con esta zafo, le voy a decir que no fui para allá, hice otra cosa. Pero ¿cómo llegas cuando ella ya sabe la verdad? Esa misma sensación me dijo el Señor. Así soy yo. Vienes delante de mí cuando pasa algo y pretendes que yo no lo sé. Eso es vivir con la verdad. Eso es ceñirnos y ver la realidad de las cosas. Miren, 1 Juan 2:16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué decides tú cuando estás parado? Decides como Lot y dices, ese trabajo, no importa que no vaya al culto los domingos, no importa, ahí voy a prosperar. Uy, con este trabajo nuevo ya no voy a poder ir al grupo, pero ¿sabes una cosa? Me va a ir bien, me va a ir bien, voy a poder prosperar. Es como un huerto, solamente voy a ir a recoger las cosas. O decides, como Abraham, que Jesucristo decida mi heredad. La verdad de las cosas. Nuestros ojos ven la apariencia. Nuestros ojos ven la apariencia. Ven lo que está ahí. La realidad de las cosas es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que Dios realmente quiere para tu vida. Muy bien. Después viene otra parte de la armadura. Y después viene esta parte que dice que se llama la coraza de justicia. Y esa coraza iba en el pecho y le cubría el cuerpo al soldado y le cubría de partes vitales de este lado. Pero es bien interesante
Porque, miren, yo traje, a ver cómo lo hago. Ahí está. Entonces esa parte se puede semejar a la de un ciclista, ¿cierto? Cuando se identifica con una camiseta, ¿cierto? Porque cuando hacen ciclismo en grupo, se pone cada quien se ponen la misma playera para identificarse y van en grupo y van avanzando. Bueno, más o menos así es. Entonces, yo me puse como si fuese mi coraza, mi playera, ¿cierto? Y me puse mi playera porque quiero estar en el equipo de Vida Nueva. Porque quiero hablar de que puedes tener vida nueva en Jesús. Muy bien. Entonces, es bien interesante esto. Tal vez no lo entiendas, pero mira, déjame explicarte qué es lo que quiere decir. Está bien, la justicia, ¿a qué se refiere? La justicia se refiere a la justicia de Dios, que es cuando yo recibo a Jesucristo, el cual me hace justo a través de Jesucristo, yo puedo integrarme a la iglesia. De eso es de lo que está hablando. Pero también está hablando de lo siguiente. Mira, el original está escrito así, dice dicaucione. Es el carácter o la cualidad de ser recto o justo. Oh, el carácter. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes dónde se moldea el carácter? En la iglesia. ¿Y qué es el carácter? El carácter es la manera en la cual yo reacciono ante las diferentes circunstancias de la vida. Eso es carácter. ¿Qué es lo que yo voy a decidir ante esta situación? ¿Qué es lo que yo voy a reaccionar ante esa situación? El mundo dice una cosa. El mundo dice, pero es que mi carácter es así. Y tú me conociste así y yo soy así. Y así me voy a morir. Esa es una mentira de Satanás. Tu carácter puede ser moldeado. Y tu carácter puede ser moldeado por Jesucristo y ser un buen carácter. Y para eso te siembra Dios en una iglesia. Para que tu carácter vaya siendo perfeccionando, vaya siendo moldeado. Entonces te tienes que poner la playera. Te tienes que identificar y ser parte del cuerpo donde Dios te ponga. Si Dios te puso en este lugar, tienes que dar todo por el equipo. Tienes que ser parte. Dios dice en Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Jesucristo. O sea, que tengamos un carácter como el carácter de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso Dios quiere que tú te pongas esa coraza y seas parte de la iglesia de Jesucristo. Porque en ella Dios te va a moldear. Muy bien. Vamos a continuar avanzando. Efesios 4, y continúa diciendo, y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir en la verdad, con amor crecemos hasta ser un todo como aquel que es la cabeza, es decir, Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, ya no vamos a ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Que no tienen carácter, no saben decidir. ¿Qué quieres comer hoy? Oh, pizza. No, una hamburguesa. No, un hot dog. No tienen carácter, no saben decidir. Eso es lo que Dios quiere que sea en nosotros. Que no digas, oh, hoy voy a trabajar acá. Oh, no, mañana voy a trabajar acá. No, yo busco la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿A dónde quiere que yo vaya? Estoy poniendo mucho el ejemplo del trabajo, pero así es en toda la vida. Lo que sea, lo que vas a decidir. Si eres soltero, ¿con quién me voy a casar? Tiene que ser con la mujer que Dios quiere para mí. No voy a decir, oh, hoy me pongo de novio con ella, hoy me pongo... No, para un poquito. Párate un poquito, toma tus decisiones, consulta al Señor, ten un carácter como el de Jesucristo. En eso y en todo. ¿A dónde voy a llevar a mi familia? ¿A dónde voy a llevar mi empresa? ¿Cómo voy a reaccionar yo en lo relativo a mi empresa? ¿Voy a cometer fraude? ¿Voy a evadir impuestos? No, voy a ser una persona que sea recta, que tenga un carácter como el de Jesucristo, ¿cierto? Eso es a lo que nos quiere llevar Dios.
en relación a la justicia, que seamos portadores de esa justicia. Muy bien, continuamos. Y después dice, calzaos con la disposición de proclamar el evangelio. Y ahí tienen, ¿cierto? Ahí esta parte sí, hasta eran lindas las zapatillas que usaban los romanos, ¿cierto? Bueno, pero para realizar nuestra actividad de ciclismo, no puedo ir a hacer ciclismo con estos zapatos, ¿cierto? No, necesito unos que sean unos zapatos deportivos. Entonces nos vamos a tener que poner unos zapatos que sean deportivos para poder ejemplificar. Es bien interesante cómo es que Dios dice acerca de los zapatos, dice, y puso ahí el evangelio de la paz. Muy bien, esta es una de las partes fundamentales dentro de la armadura. Muy bien, ¿sabes por qué? Porque va en los pies, va abajo. ¿Dónde va el cimiento? El cimiento de tu vida, ¿sabes qué tiene que ser? Jesucristo. Y eso está representando el evangelio de la paz. Si tú no has decidido que Jesucristo sea tu Señor, tu Rey, hoy es el tiempo. Empieza a construir lo que estés construyendo. Si hasta aquí no lo has construido con Jesucristo, te digo que no está bien hecho. Tienes que cambiar el fundamento. Tienes que cambiar eso. Porque el fundamento es el que le da la vida a la construcción. Cambia tu fundamento. Tiene que ser Jesucristo. Pero tal vez tú me digas, pero yo ya decidí por Jesucristo. Hubo un momento histórico en mi vida en el cual yo recibí la salvación de Dios. Y me cambió. Muy bien, pero el evangelio es un evangelio eterno. Perdón, no, déjame explicarte. Es un evangelio que lo tenemos que vivir por todo el tiempo que estemos en esta tierra. ¿Cierto? Tenemos que vivir el evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que ser rescatados de algo de nuestra vida, ¿cierto? En situaciones, en condiciones. Entonces, no tiene que ser un evangelio que sea como algo histórico en un día de mi vida y adiós. No, mira lo que dice. Un pasaje, mira. La palabra que se utilizó allí dice getoimasia, que significa preparación. Muy bien, dice, esto dice estar preparados, dice. Entonces tenemos que estar prestos, tenemos que estar rápidos, dice, se dice, tienen también el significado de base firme o fundamento, lo que venimos hablando. Muy bien. Muy bien, me fui al otro, al siguiente, la segunda parte de la armadura. Muy bien, entonces el evangelio sirve para eso. ¿Qué es el evangelio? ¿Está en los pies? ¿Es para qué? Para caminar. El evangelio lo vamos a necesitar todo este tiempo que caminemos en la tierra. Doquiera que vayamos, tenemos que estar viviendo el evangelio, ¿cierto? Para donde vayamos, lo vamos a vivir. Es bien interesante que Dios puso el evangelio en los pies. Porque ¿sabes una cosa? Cuando nosotros estamos proclamando el evangelio y vamos caminando una vida de proclamar el evangelio, es más difícil que Satanás te ataque. ¿Por qué? Porque si tú vives proclamando el evangelio, la palabra de Dios va a estar en ti. Porque ¿qué es el evangelio? Llevar las buenas nuevas de Dios. Entonces yo voy a estar vivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy recibiendo de la fuente. Entonces cuando yo voy en mi diario caminar, vestido, calzado del evangelio, yo voy comunicándole a los que están a mi alrededor. Y entonces yo voy caminando y me encuentro a alguien y le comparto de Jesucristo y le hablo de la verdad de Dios, de las buenas nuevas que tiene nuestro Rey. Entonces voy a estar lleno de la palabra de Dios. Entonces va a ser más difícil que el enemigo me ataque. Muy bien, vayamos al siguiente. La siguiente parte. Ahí está, dice, además de todo, dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¡Wow! Muy bien. Hoy en día, si salimos, nadie encuentra a una persona con un escudo allá, ¿cierto? Entonces yo esto lo comparé, ¿saben con qué? Con protección, ¿cierto? El escudo es protección. Entonces yo me puse, ¿saben qué? Me puse esto, miren. Lo vamos a poner, que este es un aditamento para los que hacen ciclismo, y se lo ponen y se protegen. Se protegen acá los codos, las articulaciones, que es lo fundamental. Te pones uno, muy bien, te pones el otro. Es bien interesante
¿Cómo es que Dios nos da este escudo? ¿Se apagó o lo apagué yo? Oh, ahí está. No me quiten el escudo, porque sin el escudo me ataca el enemigo y me deja en expensas del enemigo, por favor. Muy bien, entonces, ahí voy yo. Me voy poniendo mi escudo. Mira nomás. Ahí está. ¿Cierto? Entonces ya va tomando forma. Ya tomando forma lo que yo voy a hacer, la actividad que voy a desarrollar con todos estos aditamentos para poder desarrollar bien esta actividad. Muy bien, ahí estamos. Muy bien, entonces una más. Entonces nos habla del escudo. Y ahí está, mira. Muy bien. Entonces nos habla de tomar ese escudo. Y eso es bien interesante de esto. Porque esto es lo que nos va a dar seguridad, nos va a dar protección en nuestro diario caminar en una vida espiritual, en poder vivir en el reino. El escudo tiene conexión directa con la fe, ¿cierto? Entonces vamos a definir qué es fe. ¿Y dónde lo vamos a definir? En la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en relación a la fe. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. O sea que tiene una implicación directa con el futuro, ¿cierto? ¿Qué decía el pasaje? Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. O sea que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo se paraba el soldado? Se ponía el escudo y lo que venía no sabía lo que venía. Pero yo estoy preparado, ¿cierto? Entonces él agarraba y se ponía el escudo. Dice, vas a poder apagar los dardos, las flechas encendidas del maligno. Te va a estar atacando, pero yo con la fe me puedo poner un escudo y lo que venga lo voy a poder afrontar con seguridad. Es igual cuando yo voy en mi bicicleta, ¿cierto? Voy haciendo montaña. No sé qué me voy a encontrar ahí adelante, pero voy preparado, voy protegido. Por si me caigo, me protejo. Es de la misma manera como lo hacían los soldados, ¿cierto? Van a lo que venga, llevo mi escudo por delante, no sé qué es lo que venga, no sé cómo me van a atacar, pero yo estoy protegido. Muy bien, entonces esto tiene que ver, tiene la implicación directa del futuro. Muy bien, dice. Entonces dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Ahí va un ejemplo que va relacionado con esto. Mismo Hebreos nos lo describe. ¿Cómo es lo que le pasó a Moisés? Miren, dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Mira, Moisés la tenía hecha. Vivía con la realeza, ¿cierto? No tenía que preocuparse de nada. Dijo, ¿saben qué? Si yo quiero, ¿de qué me preocupo? Vivo en el palacio. Tengo esclavos. ¿Qué me voy a preocupar? Pero dice, no, esa no era su fe, esa no era su confianza. Ahora yo digo, ¿cuál es tu fe y cuál es tu confianza? ¿Lo que tienes en el banco? ¿La seguridad de tener un trabajo estable? ¿El saber que tengo propiedades? ¿Cuál es mi fe? Puedes tomar el escudo de la fe o puedes tomar el escudo de Wells Fargo. Son diferentes, ¿cierto? ¿Dónde está tu seguridad? Moisés dijo, no, para mí eso no es un escudo. Eso que me causa seguridad no es seguridad. Esa no es mi seguridad. Dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. O sea que él, ven cómo está relacionado con el otro artefacto de la verdad, el cinturón de la verdad. Él vivía en la verdad. Dice, ¿saben una cosa? Esto que yo estoy viviendo en el palacio con la hija, con la hija del faraón, eso no es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es que existe un Dios y que quiere libertar a este pueblo y que quiere hacer cosas grandes con ese pueblo. Es la misma realidad tuya y la misma realidad mía. Dios quiere hacer algo con nosotros, Dios nos quiere libertar, nos quiere sacar y quiere hacer algo especial. Pero podemos hacer algo. O me quedo tranquilo y me refugio en mi escudo, que pueden ser esas otras cosas, o puedo renunciar como Moisés y decir, bueno, Señor,
eso no me importa. Me importa tu voluntad, me importa que tú decidas mi heredad, que es lo que tú quieres para mí. Muy bien. Uy, esto de hacer ciclismo da mucha sed. Muy bien. Entonces continúa el pasaje diciendo, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo a lo invisible. Relacionado con la fe, relacionado con el futuro. Él dice, ¿sabes qué? A mí no me importa, yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Esa es la fe. Muy bien. Y después llegamos a la otra parte. Y en Efesios 6:17 nos habla de tomen el casco de la salvación. Y ahora viene y nos venimos y nos tomamos el casco. Miren, por aquí traigo mi casco. Aquí vengo preparado. No sé qué. Es bien importante, es una parte vital. ¿Qué es lo que pasa si no llevo el casco? Me caigo y chao. Chao, ciclista. Muy bien, entonces ya vengo preparado, ¿vieron? Ahí está, vamos, ahora sí. Ahí está. Muy bien. Pero me voy a tener que quitar los lentes un poco porque no veo nada. Ya me los pongo. Muy bien, entonces dice, tomen el casco de la salvación. Y miren lo importante de esto. Lo importante, ¿dónde es que pone Dios la salvación? Y Dios lo relaciona con la cabeza. Y dice, la salvación, en eso ustedes van a tener seguridad. Ahí van a tener seguridad. Estén seguros en su salvación. Miren lo que quiere decir esto. Periquefelaia. Muy bien. Si me cuesta trabajo el inglés, imaginen el griego. Estoy mal. Muy bien, dice entonces, lo que significa esto, dice rodear en círculo la cabeza. O sea que lo que va a hacer es que va a cubrir la cabeza. Aquí. Muy bien. ¿Saben por qué cubre la cabeza? Miren, el primer campo de batalla que tenemos todos los cristianos, ¿saben dónde es? Y Satanás te va a querer meter unas mentiras. Cuando vengas a la iglesia, uy, mira, no te contestó, no te saludó, tiene un problema contigo. Y se te armó una batalla ahí, cuando el otro tal vez no te contestó porque no te miró, o tal vez tiene algún problema. Pero se hizo una batalla ahí, pero batalla. Muy bien, dice, la salvación es una experiencia presente de la liberación de todos los creyentes por parte del Señor, como aquellos que están involucrados en un conflicto espiritual. O sea que Dios no nos va a dar tan solo una salvación, como hablábamos de llevar el evangelio. No nos va a dar una salvación una vez. No, Dios nos sigue salvando. Y los que ya somos cristianos de varios años, basta recordar un par de años, un par de meses, un par de semanas. ¿Cuándo me salva Dios? Me vive salvando. Y yo me vivo equivocando y me vive salvando. Lo importante es poder tener una relación y poder abrir el corazón y poder saber que nuestra salvación viene de Él y que nuestra seguridad la tenemos en Él. Entonces, no sé cuál sea el conflicto que tú tienes, no sé cuál sea la situación. Tal vez no tienes a Jesucristo. Jesucristo nos puede salvar de nuestras situaciones. Si no has decidido por Él, decide por Él. Tienes seguridad en Él. Y si somos cristianos y estamos en medio de problemas, porque los cristianos seguimos teniendo problemas y seguimos en diferentes circunstancias. ¿Se acuerda del pasaje que leíamos al principio? Vamos a estar siendo afectados al estar viviendo este choque de reinos y vamos a ser afectados. Pero gracias a Jesucristo, porque en ti tenemos seguridad. Seguridad que nos vas a salvar. Muy bien. Ahí va. Entonces dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Entonces hay una parte que hace Dios, ¿cierto? Así es la salvación, miren. Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Dios nos salvó. No teníamos ni la más mínima esperanza. La salvación es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que es totalmente provisión de Dios. Así es la salvación. Y muchas veces la salvación de la situación en la que estamos, así va a ser.
provisión total de Dios en la circunstancia, porque uno dice, Señor, ya no puedo más. Esta es mi condición, esta es mi situación, me entrego a ti. Entonces viene Él y de una manera milagrosa viene y nos provee una salvación, lo cual está bien, así es. Pero hay una parte en la cual Dios dice, yo les delego cierta responsabilidad para actuar. Entonces dice, no debemos estar dormidos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Los que se duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos, ¿por qué? Por la coraza de la fe y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza, tenemos seguridad que en las diferentes circunstancias en las cuales estemos va a venir salvación de parte de Dios. Por eso es que Dios dice, la salvación la voy a poner en el casco, en donde les va a dar seguridad. Y vamos avanzando a nuestra siguiente parte de nuestra armadura. Muy bien, y entonces llegamos a Efesios 17 y nos dice la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa es la última parte de nuestra armadura, ¿cierto? Así que ya estamos listos ahora sí, vestidos de toda la armadura. Porque ¿qué nos dijo el pasaje al principio? Vestidos de toda la armadura, no vayan a dejar por un lado alguna parte. Entonces yo la comparé cuando se ponen los guantes, ¿cierto? Mira, así que me traje mis guantes, listo. Es bien interesante cuando esta parte la menciona. Porque si bien entendemos, ok, que es la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios, ¿cierto? Se entiende, ¿qué va a ser? La Biblia, ¿qué más? También está hablando de la Biblia, ¿cierto? Pero es bien interesante cuando el pasaje habla acerca de la palabra de Dios, utiliza un término especial. Miren, usualmente, ¿qué uno piensa cuando dice espada? Piensa uno, ¿cierto? Y una espada y va, pum, pum. Bueno, no es ese término el que utiliza. Mira el término que utiliza, es bien interesante. Utiliza el término mahaira. ¿Y sabes qué es ese término? No es una espada grande. Se refiere a un término, dice, como cuchillo o puñal. Más o menos así como lo miran en la fotito. Era algo que traían. Los soldados romanos traían una espada grande con la cual iban a la pelea, ¡pum! Pero traían una pequeña. Cuando perdían la otra y perdían el casco, o cuando ya estaban cerca, hacían uso de eso que estaba cerquita. Entonces era algo más cuerpo a cuerpo, más cerca. ¿Y saben a lo que se refiere eso? A lo que llamamos como una palabra rema. Eso es a lo que se está refiriendo. ¿Sabes a qué se está refiriendo? A lo que Dios te está hablando específicamente a ti en este momento. Una palabra que te va a hacer dar vida. A eso se está refiriendo. Algo que tú vas a utilizar en el momento específico en el cual estás. Eso es lo que se está refiriendo cuando dice la espada. ¿Ok? Mira qué pasa. Lo vas a identificar así. Tú estás en problemas y dices, Señor, por favor, háblame a mi vida. Tengo esta situación la cual ya no le veo solución. ¿Cierto? Ya no sé más qué hacer. Señor, te pido que tú me hables. Entonces, uno va a la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo específico para entenderlo. Yo tengo una enfermedad o alguien de mi familia padece una enfermedad. Y entonces yo le digo, Señor, ya no hay esperanzas para esto. Señor, los médicos no encuentran qué hacer. Señor, ya no tengo recursos. Señor, ya no sé qué hacer. No encuentro más qué hacer. Necesito de ti, Señor. Háblame. Y entonces uno viene a la palabra de Dios y la lee. Y está bien, la palabra de Dios es la espada, toda la palabra de Dios. Pero de pronto vienes y encuentras un pasaje que dice, por sus llagas todos somos sanados. Y eso se convierte en ese momento para ti en una palabra rema que se va a venir convirtiendo en una mahaira, algo que tú vas a utilizar en ese momento. Y vas a tomar esa parte de la palabra de Dios y vas a decir, yo me voy a aferrar a esta parte porque esa es con la cual voy a pelear esta batalla. Y Dios me está diciendo que Él me va a dar la sanidad. Y entonces yo agarro y tomo esa parte, que es
esa pequeña daga que Dios me está dando para mi uso personal, para que yo lo utilice, y lo cual me conforta mi alma y me da paz en mi espíritu de saber que, Señor, tú estás tomando control de la situación y me estás hablando de una manera diferente. A eso se está refiriendo cuando dice, y tomen la espada. Toma eso que Dios te habla específicamente a ti. Hoy habló de muchas cosas el Señor, ¿cierto? De varias partes de la armadura, diferentes. Y yo sé que a Dios, a cada uno de nosotros, nos ha dado un rema, algo especial para tu vida. Tómalo, recíbelo en tu corazón, porque lo quiere para ti el Señor. Tómalo como esa daga con la cual tú vas a decir, yo voy a pelear esta batalla que estoy viviendo ahora. Me voy a aferrar de esa palabra, porque tú me la estás diciendo. Es una relación personal con Dios. Con cada uno de nosotros aquí será relacionado a Dios. A mí me habló en la mañana cuando estábamos ministrando ahí y me dijo, Lenin, tú tienes que venir con sinceridad. Así como viviste esa situación, así quiero que la vivas. ¿Pero qué te está hablando a ti? Nosotros predicamos de un evangelio que es una relación personal con Dios, que la puedas vivir tú personalmente. ¿Qué es lo que estás viviendo tú? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué es esa espada que te está queriendo dar en este momento Dios? Y llegamos y estamos ahí. Y nos vemos allí, en el reino, ¿cierto? Queriendo vivir en el reino. Y el Señor nos dice, ¿cómo es que nos tenemos que vestir para vivir en este reino? A ver si me pongo los lentes así. Aunque no los vea, es como el escudo de la fe, es por fe. Y entonces Dios dice, vive en el reino. Vive en el reino. Pero para vivir en este reino tenemos que vestirnos espiritualmente. Tenemos que vestirnos. Te tienes que vestir. Y la palabra nos dijo, vístanse de toda la armadura. Mira, esto que te traje hoy es como para que tú puedas ilustrar y darte cuenta de las diferentes partes de la provisión de Dios que tiene para ti. Te lo está dando Dios, lo puedes hacer. Muchas veces cuando lo lees así nada más, como que cuesta un poco de trabajo entenderlo porque es algo espiritual, ¿cierto? O cuando dice el ejemplo del soldado romano como algo medio lejano. Por eso quise traerte algo que es común para ti y que lo miras. Ahora que vayas de regreso a casa te puedes encontrar con un ciclista y puedes decir, Señor, ese hombre se prepara para realizar esa actividad. Yo me estoy preparando para realizar la actividad más importante de mi vida, que es vivir en el reino, vivir para Dios. Y esta armadura la vamos a necesitar mientras vivamos acá en la tierra. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Señor, queremos venir delante de tu presencia, Señor. Primero que todo para darte gracias, para honrarte y glorificarte, Señor. Señor, esta mañana te hemos cantado, te hemos exaltado tu santo y bendito nombre, Cristo Jesús, porque tú eres santo, maravilloso, por sí mismo. Señor, pero cuando vemos en tu palabra que tú eres un Dios amoroso y que nos provee de todas las herramientas, Señor, para vivir este día a día, Señor, en esta confrontación espiritual, Señor. Señor, queremos pedirte perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces no tomamos lo que tú nos das, Señor. Señor, perdónanos, porque muchas veces tomamos a la ligera, Señor, el vivir en tu reino, Señor. Y cuando vamos a realizar otra actividad, nos preocupamos de vestirnos adecuadamente. Señor, cuando voy a jugar al fútbol, me pongo todo, me preparo. Señor, cuando voy al trabajo y en el trabajo me piden cosas que me tengo que poner, me las pongo, Señor, porque sé que son necesarias para esa actividad. Señor, yo te pido, Señor, que hagas un clic en mi cabeza, que me despiertes algo en la cabeza en la cual yo pueda darme cuenta, Señor, que necesito hacer uso de esos artefactos que tú me has provisto para vivir una vida cristiana, Señor. Señor, me quiero alinear a tu voluntad. Quiero ver la vida con verdad, Señor. Quiero exaltarte, Señor.
Señor, quiero entender completamente en mi cabeza que estoy en una batalla, Señor, y que cuando hago cosas espirituales como cantarte, saltarte, exaltarte, Señor, yo sé que confronto el reino espiritual, Señor. Por eso me quiero vestir de toda la armadura, Señor. Me quiero vestir de toda la armadura porque sé que el enemigo viene con fuerza y me quiere atacar, Señor. Pero yo en ti tengo la victoria, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque en tu nombre soy más que vencedor, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que haces y lo que has hecho en nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte a que pases al frente y que le cantemos una canción al Señor. Una canción bien simbólica que nos habla de esta confrontación espiritual. Si el enemigo te hace guerra y quiere a su vida enviar su destrucción, es simplemente porque quiere